Imagínate por un segundo que entras a tu cocina, abres la despensa y sin saberlo, estás seleccionando ingredientes que ocultan una auténtica trampa tóxica. No estoy exagerando para llamar tu atención. Lo que tengo en mis manos son dos de los alimentos más consumidos, amados y tradicionales de todo el planeta, la yuca y el frijol negro, pilares de la gastronomía de continentes enteros. Pero aquí viene la cruda verdad histórica y científica. En su estado natural, estos dos alimentos esconden un peligro letal. Contienen compuestos tóxicos y proteínas capaces de colapsar tu sistema digestivo si cometes un solo error en la estufa. ¿Cómo es posible que algo tan peligroso sea al mismo tiempo el motor que salvó a la humanidad de la hambruna? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo nuestros ancestros lograron hackear el sistema de defensa de estas plantas. Cómo estos cultivos cruzaron océanos enteros para cambiar la historia de Europa, África y Asia. Y porque la tecnología moderna en tu cocina podría estar reactivando sus peligros sin que te des cuenta. Quítate el delantal porque hoy vas a ver tu comida con ojos de investigador. Para entender el peligro, primero debemos entender el origen. Viajemos miles de años atrás a las densas selvas de Mesoamérica y las regiones tropicales de Sudamérica. En ese entorno, la competencia por la supervivencia era brutal. Las plantas no podían correr ni esconderse de los animales o los insectos que querían devorarlas. Así que desarrollaron la ingeniería más avanzada del planeta, un mecanismo de defensa químico implacable. La yuca, que científicamente llamamos Maniote esculenta, diseñó un blindaje molecular impresionante. En lugar de espinas, escondió en las vacuolas de sus células un compuesto llamado linamarina. Este compuesto por sí solo es inofensivo, pero la planta instaló una segunda pieza en las paredes celulares, una enzima llamada linamarasa. Es un sistema binario perfecto. Si un insecto, un roedor o un ser humano muerde la raíz cruda, rompe las células de la planta. En ese milisegundo, el compuesto y la enzima se mezclan, desatando una reacción que libera ácido cianhídrico, gas de cianuro puro, directamente en la boca del atacante. Cualquier especie habría aprendido la lección y dejado en paz a la yuca, pero los primeros habitantes de América no eran cualquier especie, eran observadores meticulosos. Mediante un proceso de prueba, error y una dosis gigantesca de paciencia, las culturas indígenas descubrieron que el cianuro tiene una debilidad. Es altamente soluble en agua y se evapora con el calor extremo. Diseñaron un método de procesamiento mecánico asombroso. Inventaron el cebucán, un exprimidor largo tejido con fibras vegetales. Rayaban la yuca amarga, metían la masa en este tubo y lo estiraban con fuerza para extraer hasta la última gota de los jugos venenosos, un líquido cargado de cianuro que llamaban yare. Lo que quedaba era una harina completamente segura, inerte, lista para convertirse en casabe, el pan de la selva que podía durar meses sin dañarse. Estaban consumiendo una raíz que, de forma natural, tenía la capacidad de sabotear la energía celular de cualquier ser vivo, pero domesticada gracias al ingenio humano. A finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, el mundo cambió para siempre con el llamado intercambio colombino. Los barcos europeos no solo regresaban cargados de oro y plata, transportaban algo mucho más valioso a largo plazo, un arsenal de calorías que transformaría la demografía global. Entre esas muestras viajaban los frijoles negros y la yuca. Pero la llegada al viejo continente no fue un camino de rosas. Imagina a los agricultores españoles, italianos o franceses de la época. Estaban acostumbrados a consumir habas tradicionales del viejo mundo. De pronto, les presentan estas semillas oscuras, el frijol negro, parte de la familia Phaseolus vulgaris. Al principio, la aristocracia europea miró estos cultivos con profundo desprecio. Consideraban que los frijoles eran comida de bárbaros o alimento exclusivo para el ganado. Con la yuca ocurrió algo aún más dramático. Los navegantes portugueses se dieron cuenta de que la yuca crecía en los peores suelos imaginables, resistía las sequías que mataban al trigo y era inmune a las plagas de langostas. Al ver este potencial, la transportaron a las costas del oeste de África y más tarde a Asia. Aquí es donde la historia da un vuelco trágico y fascinante. Los portugueses llevaron la planta, pero muchas veces no transportaron el conocimiento ancestral de cómo procesarla. Cuando la yuca se introdujo en regiones de África que no conocían el método del rallado y el prensado prolongado, las poblaciones locales simplemente la hervían ligeramente como si fuera un tubérculo nativo africano. El resultado:
oleadas de intoxicaciones crónicas. Con los años, la falta de una preparación adecuada provocó una afección que hoy la ciencia conoce como CONSO, una rigidez muscular permanente en las extremidades inferiores, causada por la acumulación prolongada de trazas de cianuro en el organismo. La yuca salvó a millones de personas de morir de hambre durante las peores crisis climáticas del continente africano, transformándose en el cultivo de seguridad por excelencia, pero cobrándose un precio costoso cuando se olvidaba la regla de oro. La yuca no tolera los atajos en la cocina. Por su parte, el frijol negro y sus hermanos de color rojo y pinto terminaron por conquistar el Mediterráneo. Cuando las hambrunas azotaron a Europa Central en los siglos XVII y XVIII debido a las guerras y las malas cosechas de cereales, los frijoles americanos demostraron su valor. Eran fáciles de almacenar, duraban años secos y al combinarse con el arroz o los cereales locales, ofrecían un bloque de nutrientes tan denso que podían sustituir perfectamente a la carne, transformando la cocina popular de España, Portugal y el sur de Francia para siempre. Ahora bien, tú podrías pensar, esto es historia antigua, yo compro mis frijoles y mi yuca en el supermercado moderno, bajo estrictos controles de calidad, así que estoy completamente a salvo. Y tienes razón en parte. Las variedades de yuca que compramos comúnmente en las ciudades son las llamadas yucas dulces, seleccionadas genéticamente por tener concentraciones muy bajas de linamarina. Además, el frijol negro que pones en tu mesa ha pasado por cribas industriales. Pero el peligro no está en el ingrediente, sino en la pérdida de la memoria culinaria provocada por la comodidad tecnológica actual. Hablemos del frijol negro. Al igual que el frijol rojo, contiene una toxina natural llamada fitohemaglutinina. Es una proteína pesada que la planta utiliza para evitar que las bacterias y los insectos destruyan la semilla mientras está enterrada esperando germinar. En su estado crudo, esta proteína resiste los jugos gástricos del estómago. Si llega intacta a la estructura de tu tejido digestivo, se adhiere fuertemente a las células del revestimiento del intestino, rompiendo los mecanismos de absorción y provocando un cuadro severo de rechazo orgánico, con malestares intensos a las pocas horas de la ingesta. ¿Cómo se destruye esta proteína? Con calor extremo. Necesita que el agua alcance los 100 grados centígrados, el punto de ebullición absoluto, durante un mínimo de 10 a 15 minutos. Eso altera la forma de la proteína por completo, dejándola inofensiva y lista para ser asimilada. Y aquí es donde la tecnología moderna nos tiende una trampa. En los últimos años se han puesto muy de moda las ollas de cocción lenta. Son maravillosas para dejar la comida haciéndose de forma segura mientras estás en el trabajo. El problema es que muchas de estas ollas, en su configuración de baja temperatura, mantienen el agua de forma constante a unos 80 grados centígrados. Si pones frijoles negros secos directamente en una olla de cocción lenta a baja temperatura sin haberlos hervido previamente en una estufa normal, estás cometiendo un error crítico. A 80 grados, la temperatura no es suficiente para romper la toxina. Al contrario, ese calor moderado ablanda la estructura de la semilla y vuelve la proteína hasta 5 veces más activa y disponible. Básicamente, estás cocinando un concentrado de toxicidad extrema que provocará un malestar agudo a todo el que se siente a tu mesa. Y la historia se repite con otra variante americana, el frijol lima, también conocido en el sur del continente como payar. Este frijol, que debe su nombre a que los españoles lo exportaban en cajas marcadas desde el puerto de Lima, Perú, no utiliza la proteína del frijol negro. Evolucionó por un camino completamente distinto, copiando exactamente la estrategia de la yuca. Produce linamarina y genera cianuro si no se remoja durante horas y si no se desecha por completo esa agua antes de cocinarlo con energía. Cocinar nunca ha sido un simple acto mecánico para calmar el apetito. Cada vez que encendemos la hornilla, estamos ejecutando un ritual de supervivencia que tardó miles de años en perfeccionarse. La yuca, el frijol negro y el payar son milagros de la tierra que permitieron el crecimiento de nuestras civilizaciones, pero siempre bajo una condición: el respeto absoluto a las leyes de la naturaleza. La próxima vez que prepares unos frijoles negros, recuerda que no estás simplemente ablandando un grano. Estás usando la física del calor para desarmar un mecanismo de defensa químico que la naturaleza tardó millones de años en diseñar.
No busques atajos rápidos cuando la historia y la ciencia te están diciendo exactamente qué hacer para proteger a los tuyos. Si este viaje por los secretos ocultos de tu cocina te ha parecido fascinante, dale un buen me gusta a este video. Suscríbete al canal para no perderte las próximas investigaciones que haremos sobre la historia oculta de las cosas cotidianas. Y comparte este contenido con esa persona que adora usar la olla de cocción lenta o que piensa que la cocina tradicional es solo una pérdida de tiempo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, mantén siempre el rigor dentro y fuera de la cocina.